Desafío a cualquier cristiano. Si algún cristiano puede señalar alguna declaración inequívoca donde Jesucristo mismo diga, yo soy Dios, o diga, adórenme, yo, el Dr. Zakir Naik, estoy dispuesto a aceptar el cristianismo ahora mismo. Sí. Déjame un versículo, solo un versículo. Isaías no puede ser las palabras de Jesucristo. Él es un profeta de Dios. ¿Pero es palabra de Jesús? Es la palabra de Dios. Este debate presenta a un cristiano contra un musulmán. El cristiano se llama David y es profesor de inglés en Corea del Sur y está desafiando al Dr. Zakir Naik, un musulmán que siempre dice que se va a convertir al cristianismo si alguien le puede demostrar que Jesús es Dios. Si ya viste a Zakir en otro momento, ya sabrás que es una persona que se burla de los cristianos, interrumpe, se comporta de manera grosera y distorsiona las escrituras cada vez que un argumento se vuelve en su contra. El debate comienza tranquilo, pero a medida que el cristiano comienza a presentar un argumento tras otro, el musulmán pierde la paciencia y en un momento David, el cristiano, le presenta un versículo al musulmán que lo deja totalmente sin palabras. A continuación vas a ver todo el desarrollo del debate. Sin embargo, voy a tener que hacer algunas pausas porque este musulmán podría engañar a mucha gente, así que necesito hacer algunas aclaraciones pastorales. Ahora vamos al debate. La mayoría de los cristianos, incluido tú, creen que Jesucristo afirmó ser divino. Te digo que no hay ni una sola declaración inequívoca en toda la Biblia donde Jesucristo mismo diga, yo soy Dios, o diga, adórenme. Desafío a cualquier cristiano. Si algún cristiano puede señalar alguna declaración inequívoca, alguna declaración clara en cualquier parte de la Biblia donde Jesucristo mismo diga, yo soy Dios, o diga, adórenme, yo, el Dr. Zakir Naik, estoy dispuesto a aceptar el cristianismo ahora mismo. ¿Puedo leer sobre eso? No estoy hablando en nombre de mis otros hermanos y hermanas musulmanes. Está bien, ¿puedo leerlo? Déjame terminar. Te daré una oportunidad, no hay problema. No estoy hablando en nombre de mis otros hermanos y hermanas. Estoy poniendo mi cabeza en la guillotina. Por favor, toma nota de mi desafío antes de presentar tu versículo. Señala una sola declaración inequívoca. Y tú eres profesor de inglés, y tu inglés es mejor que el mío. Señala una sola declaración clara en cualquier parte de la Biblia donde Jesucristo mismo diga, yo soy Dios, o diga, adórenme. De hecho, si lees la Biblia, Jesucristo dice, está mencionado en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 28, mi Padre es mayor que yo. Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 29, mi Padre es mayor que todos. Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 20, expulso demonios por el Espíritu de Dios. Evangelio de Lucas capítulo 11, versículo 20, con el dedo de Dios expulso demonios. Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 30. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Cualquiera que diga no busco mi voluntad, sino la voluntad de Dios, es musulmán. Jesucristo es musulmán. Está claramente mencionado en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 22. Varones de Israel, oíd esto. Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo por medio de él en medio de vosotros, como vosotros mismos sabéis. Un varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, señales y prodigios que Dios hizo por medio de él, y vosotros sois testigos de ello. Así que no hay ni una sola declaración inequívoca en toda la Biblia donde Jesucristo diga, yo soy Dios, o diga, adórenme. Eres bienvenido a señalarla, y si la señalas aceptaré el cristianismo. Y si no, entonces tendrás que aceptar que Jesús no es Dios. Está bien. ¿Aceptas el desafío? Gracias, hermano. El desafío está planteado. Si el cristiano puede demostrar que Jesús es Dios, entonces el musulmán debería convertirse al cristianismo. Pero atención, porque la estrategia del musulmán es muy tramposa. Exige de los labios de Jesús una declaración que diga, soy Dios o adórenme. Esto en retórica es denominado como falacia de la definición exacta. A los musulmanes se les enseña que no deben creer en la deidad de Jesús a no ser que encuentren textualmente las palabras de los labios de Jesús, soy Dios. Sin embargo, en reiteradas ocasiones Jesús enseñó que Él es Dios. De hecho, justamente por esto lo mataron. Él dijo, yo soy antes que Abraham, yo soy la luz del mundo, yo soy el Hijo del Hombre y otras palabras que en su contexto todos comprendían que Él estaba diciendo que era Dios mismo, como por ejemplo que es el Hijo de Dios.
Además, este argumento se vuelve en contra de los musulmanes si ellos aplicaran el mismo criterio para sus propias creencias, porque en el Corán Jesús nunca dijo soy un profeta, sin embargo ellos lo consideran como un profeta. Además, Jesús nunca dijo no me adoren o no soy Dios textualmente, sin embargo ellos creen eso. Es tal y como lo hacen los testigos de Jehová, los mormones y otras sectas. Arrancan del contexto las afirmaciones de la Biblia y quieren aplicarlas a la época contemporánea sin emplear una hermenéutica, es decir, una interpretación necesaria. Muy bien. Entonces nosotros los cristianos creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que es Dios. Además, creemos en la Trinidad. Entonces, en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, comenzando en el versículo 30, tal vez 31. Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Ese es un buen pasaje. Pero yo estoy leyendo del capítulo de Juan. Tú tienes la Biblia. Yo estoy citando de memoria. Sí, claro. Muchas gracias. Te estoy ayudando, hermano. Muchas gracias. Estoy leyendo del capítulo 10 del Evangelio de Juan, Sí. versículo 34. Sí. Y dice que Jesús, así que en primer lugar, en el versículo 33, los judíos quieren apedrear a Jesús, ¿verdad? Esto es lo que dice en el versículo 33. Los judíos dicen bien, primero en el 31, Jesús dice, y otra vez los judíos tomaron piedras para apedrearle. Los judíos tomaron piedras para apedrear a Jesús. Versículo 31. Y otra vez los judíos tomaron piedras para apedrearle. Pero Jesús les dijo, muchas buenas obras os he mostrado de parte del Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos respondieron, no te apedreamos por ninguna de estas, respondieron los judíos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Muy claro. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, blasfemas, porque dije, ¿soy hijo de Dios? Bien, ¿qué significa? Dímelo, vamos. Entonces Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios. Has citado muy bien. Eso demuestra muy bien mi punto. Está bien, no me crean a menos que yo haga lo que hace mi Padre. Pero si lo hago, aunque no me crean, crean en las obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces allí Jesús dice, yo soy el Hijo de Dios. Y los judíos entendieron de él que estaba afirmando ser Dios. Así que ese es un texto que me muestra que Jesús claramente afirmó su divinidad. En primer lugar, esto no es una declaración inequívoca. No es en absoluto una declaración clara. Pero él dijo, soy el Hijo de Dios. Ser hijo de Dios no significa ser Dios. Sabes que Dios tiene muchos hijos en la Biblia. Adán es hijo de Dios, David es hijo de Dios, Efraín es hijo de Dios. Según Romanos capítulo 8, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si sigues el mandamiento de Dios, eres hijo de Dios. Si yo sigo el mandamiento de Dios, soy hijo de Dios. Esto es un modismo que se usa. En hindi decimos beta, hijo. Supongamos que le digo a un niño, ven hijo, sube. Significa hijo, pero eso no quiere decir que sea hijo engendrado. Significa hijo. Así que Dios tiene muchos hijos. Romanos capítulo 8, versículo 14, dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si eres guiado por el Espíritu de Dios, si sigues el mandamiento de Dios, según la Biblia eres hijo de Dios. Si yo sigo el mandamiento de Dios, soy hijo de Dios. Sé muy bien que Jesucristo fue un mensajero de Dios. Sin duda debe ser llamado hijo de Dios. Hijo en la terminología de la Biblia hay muchos. Entonces, ¿quieres decir que David también es Dios? ¿Quieres decir que Efraín también es Dios? ¿Quieres decir que tú eres Dios? ¿Quieres decir que yo soy Dios? Pero los judíos sabían eso, ¿verdad? Y el Hijo de Dios no es Dios. Si digo, este es mi Hijo, ¿eso me hace ser Él? Por la enseñanza de Jesús, los judíos entendieron que él estaba afirmando su divinidad. El cristiano señala que Jesús, al decir que es el Hijo de Dios, está afirmando claramente su deidad. Y esto fue comprendido perfectamente por las personas contemporáneas a Cristo. Esto es muy importante a la hora de interpretar la Escritura, no aplicar un anacronismo, es decir, con una mirada de la actualidad, intentar interpretar una afirmación del siglo I. Lo que debemos hacer es investigar cómo comprendieron los contemporáneos, los que estaban en el momento, en la época en que Jesús dijo esas afirmaciones, y entonces determinar cuál es el significado de esas palabras. Esto es lo que hace correctamente el cristiano. Sin embargo, el musulmán rápidamente descarta el argumento, pero a continuación vamos a ver cómo presenta otra evidencia y la defensa del musulmán resulta muy superficial. El discípulo Tomás vino a Jesús, ¿verdad? Oh, Dios mío.
Entonces, esto es el capítulo 20 del Evangelio de Juan, y comienza en el versículo 24. En realidad, el versículo 28, Señor mío y Dios mío. donde Tomás le dice a Jesús, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. ¿Creído qué? Señor mío y Dios mío. Jesús no dijo, Tomás, eso es absurdo, no me llames Dios, sino que Tomás le dice a Jesús, ¿verdad? Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Entonces Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que, una vez más Jesús acepta su divinidad. Lee el contexto. Está citando fuera de contexto. Evangelio de Juan, capítulo 20. Empiezas desde el versículo 25. Dice que quiero tocar y ver si la marca de los clavos está allí o no. Bienaventurados los que creen sin ver. Ven y tócame. Entonces él dice, oh Dios mío, ¿qué significa eso? Por ejemplo, oh Dios mío, son las 5 en punto. Sabes que no me estás llamando Dios, es una exclamación. Estoy hablando a Dios, oh Dios mío, son las 5 en punto. Así que no dices, no me llames Dios. No, Dr. Zakir. Cuando digo, oh Dios mío, son las 5 en punto, dirías, hermano Zakir, ¿por qué me estás llamando Dios? Sabes que no te estoy llamando Dios, es una exclamación. Así que cuando toca a Jesucristo y ve la marca de los clavos, oh Dios mío, no está llamando a Jesús Dios, está hablando a su Dios. Esto es una exclamación en lenguaje inglés sencillo. No soy profesor de inglés. Si digo, oh Dios mío, ¿significa que te estoy llamando Dios? Pero eso es blasfemia. Eso es tomar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? No, no en vano. Cuando lo dices así, oh mi de. Supongamos que digo, oh, Dios mío, ya son las 5. ¿Realmente eso es blasfemia? Bueno, porque tú acabas de decir el nombre de Dios, pero sin usarlo como una grosería. Podemos usar el nombre de Dios para cosas buenas. No está bien. Oh, Dios mío, tengo que irme. No está bien. ¿Cuál es el problema? No está permitido. ¿Dónde dice que no está bien? Dímelo. Bueno, está bien. ¿Qué versículo lo dice? Los judíos, cuando llegan al nombre de Dios en la Biblia, no lo pronuncian. Dicen Hashem, el nombre, o simplemente no lo dicen. Creen que ese es el nombre, Jehová, Jehová, Elohim. Pero cuando llegan a ese nombre, el tetragramatón, que algunos eruditos traducen como Yahvé, son muy conscientes del nombre de Dios. Así que cuando Tomás dijo, Señor mío y Dios mío, no es como decir, oh mi, es tarde. Claro que es así. Cuando lo toca, llegas a verlo. Está bien, pero otra cosa, Señor. De todos modos, ¿cumple esto con mi requisito? Lo que te desafío es a señalar una sola declaración inequívoca. No es una declaración inequívoca en ninguna parte de la Biblia donde Jesucristo mismo diga, yo soy Dios. Son otras personas las que dicen que Él es Dios. Eso no cumple en absoluto con mi desafío. Y si no cumples mi desafío, tendrás que creer que Jesús no es Dios. Ahora el cristiano presenta el acontecimiento con el apóstol Tomás, quien se dirigió, según el texto griego, como puede ver en pantalla, a Jesús mismo y le dijo a él, Señor mío y Dios mío. Este argumento que utiliza el musulmán es el mismo que utilizan los testigos de Jehová. Es inválido, es una malinterpretación de lo que dice el texto griego y le puedo dejar la evidencia en pantalla en la Biblia interlineal, en el cual se enseña que Tomás se estaba dirigiendo a Jesús y no era simplemente una afirmación de asombro. Además, si decimos que es una afirmación de asombro, como bien señalaba David, se trataría entonces de una blasfemia. Pero a continuación vas a ver cómo el cristiano comienza a acorralar cada vez más al musulmán. ¿Cuál era el término que Jesús usaba con más frecuencia para referirse a sí mismo cuando estuvo en la tierra? También fue llamado el Hijo del Correcto, Hombre. el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre en la literatura judía es una figura divina. Si vas a... Yo también soy hijo de hombre. Pero mira, Olvida la escritura judía y la figura divina. Tienes que señalar una sola declaración inequívoca. Yo me llamo a mí mismo Hijo del Hombre. ¿Quieres decir que me estoy llamando Dios? Hermano, ¿eres hijo de hombre o no? Eres hijo de un hombre y de una mujer, ¿correcto? Sí. ¿Quieres decir que eres Dios? ¿O estás blasfemando y haré que te apedreen? pero cuando Jesús estuvo delante del sumo sacerdote y dijo, yo soy el Hijo del Hombre, ellos dijeron, ha blasfemado. Así que entendieron algo muy particular acerca del término hijo. Hijo del Hombre tiene diversos significados. Exactamente. ¿Entiendes inglés? Una declaración inequívoca debe ser clara. Está siendo ambiguo. La expresión, oh Dios mío, de Tomás no es inequívoca. Y cuando Jesucristo dice, soy el Hijo del Hombre, tú también dices que eres hijo de hombre. ¿Quieres decir que estás afirmando que eres Dios? Muy bien. En el Antiguo Testamento Dios se llama a sí mismo el principio y el fin, ¿verdad? El principio en Isaías, ¿cierto? El alfa y la omega en griego, ¿verdad? Y Jesucristo en Apocalipsis afirma exactamente eso. Dice en Apocalipsis 1, versículo 8, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que era y es.
De ninguna manera. Pero eso está aquí, en el libro de Apocalipsis. Alfa y Omega significa que Él es el principio y el fin. Él tuvo un comienzo en el establo. Si es el principio, entonces nació en un establo. No es el principio del mundo, significa en la ley. En el tiempo de Moisés, en cuanto a la ley de ese tiempo, lo que Moisés enseñó era Alfa y Omega. En el tiempo de Jesús, en cuanto a la ley, Él era Alfa y Omega. En el tiempo del profeta Mahoma, el profeta Mahoma es Alfa y Omega en lo que respecta a la ley, porque ellos son mensajeros de Dios. Eso no significa que Él sea el principio y el fin. Él nació en un establo. ¿Cómo puede ser el principio? Cualquiera que tenga un poco de conocimiento de la Biblia estará de acuerdo en que Él no era el principio. Hubo muchas personas antes que Él. Él no era el principio. Ahora el cristiano presenta otra evidencia. Jesús es llamado el Hijo del Hombre. Y de acuerdo con lo establecido en el capítulo 7 del libro de Daniel, el Hijo del Hombre es aquel que recibe dominio y gloria eterna, es decir, el soberano que lo gobierna todo y que debe ser adorado eternamente. Esto es claramente una afirmación de su deidad, y también, como sucedió ante los fariseos y Caifás, Jesús fue acusado de blasfemia y condenado a muerte por haber afirmado ser el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, haciéndose entonces Dios a sí mismo. Pero además, el cristiano añade otro argumento muy interesante. Cita el libro de Apocalipsis, en donde se dice que Jesús es el principio y el fin. Esto es el eterno. Es el mismo título que se usa Dios para afirmar el eterno, tal y como dice Juan en el capítulo 1. El mismo escritor de Apocalipsis. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Es decir, antes de que sea toda la creación, por Él fueron creadas todas las cosas. Es decir, antes de que fuese creado todo, el Verbo ya existía y Él es quien lo creó todo. Eso significa que es el principio, el creador, el Dios, el todopoderoso, tal y como continúa diciendo el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Pero ahora llega el clímax del debate, donde el cristiano deja sin palabras al musulmán. No podés perderte esto. Continúa viendo conmigo. Creo en un solo Dios, que existe eternamente en tres personas. Tres personas. En tres personas distintas. Hablando de la Trinidad. Sí, eso es correcto. Espera. Así es. Trinidad. Muéstrame en cualquier parte de la Biblia. La palabra Trinidad no existe en la Biblia. Eso es cierto. La Trinidad no existe en la Biblia, pero existe en el Corán. ¿Lo sabías? Sí, lo sé. Dice en el Corán, no digan la palabra Trinidad. Eso es mejor. Corán capítulo 4, versículo 171. No digan Trinidad. Eso lo detiene ahí para ustedes. ¿Lo sigues? Así que la palabra Trinidad no existe en la Biblia. ¿Puedo leer un versículo del Antiguo Testamento? Probará que Jesús es Dios. Si no lo prueba, creerás que Jesús no es Dios. ¿Puedo leer entonces un versículo del Antiguo Testamento? Si no lo demuestra, y aún así vas a creerlo ciegamente, ¿para qué haces perder el tiempo? Es como alguien que dice que 2 más 2 son 5. Si nada logra convencerlo, igual seguirá creyendo lo mismo. Entonces, ¿para qué seguir discutiendo? Hay otras personas esperando para hacer preguntas. He sido muy amable contigo, ¿no es así? Déjame un versículo. Solo un versículo. Y si no prueba que Jesús es Dios, entonces no creeré que Él es Dios. Ok. Entonces es Isaías capítulo 9, y es el versículo 6, ¿verdad? Dice esto. Él dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este niño, este hijo, será llamado Dios fuerte. Eso es lo que está diciendo Isaías. ¿Dónde dice que eso es Jesús? ¿Dónde lo dice? El hijo que nos es nacido. Te dije una declaración inequívoca de toda la Biblia donde Jesucristo mismo diga, yo soy Dios. No, eso no es palabra de Jesús. Isaías no es palabra de Jesús. Ni siquiera conoces bien tu Biblia. Isaías no puede ser las palabras de Jesucristo. Él es un profeta de Dios. ¿Pero es palabra de Jesús? Es la palabra de Dios. Isaías es un libro inspirado por Dios. En toda la Biblia, las palabras de Jesús ocupan muy poco, apenas unas páginas. Quiero que cites de allí, porque esas son palabras de Jesús. Así que otra vez has fallado. Finalmente, el cristiano citó Isaías capítulo 9, versículo 6, donde se dice textualmente que el Mesías es Dios fuerte. Esto ya deja sin argumentos al musulmán. Sin embargo, vuelve a insistir con su falacia, presionando al cristiano para que presente un argumento que haya surgido de los labios de Jesús. Sin embargo, el cristiano, con mucha astucia, le responde que Isaías es un profeta de Dios y pone en aprietos al musulmán, quien debe cerrar su boca, porque el Corán y los musulmanes toman a Isaías como un profeta quien habló de parte de Dios y el libro de Isaías como un libro inspirado por Dios. Así que si el libro de Isaías dice que el Mesías sería Dios fuerte,
y Jesús es el Mesías y lo demostró al haber resucitado de entre los muertos, entonces el musulmán debería cumplir con su promesa inicial y convertirse al cristianismo. Y después de este debate podemos decir con firmeza que la palabra de Dios sigue vigente, sigue y permanece firme. Sin embargo, este musulmán fue refutado por la palabra de Dios, quien afirma que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, que vino a este mundo, vivió una vida perfecta, murió y resucitó para salvarnos de nuestros pecados y para salvarnos de la ira de Dios que merecemos en el infierno. Sin embargo, Jesús nos da amplia entrada al gozo de nuestro Señor si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Él como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Te invito a que creas en Jesús como tu Señor y Salvador. Suscríbete si este contenido te ha sido de edificación y no te pierdas nuestro próximo video. Esto ha sido Reformate, un momento para charlar de teología.